Bueno, vamos a revisar primeramente, pues, hacer una pequeña revisión de los conceptos principales acerca de este tema, sobre machismo, qué características principales, ¿no?, hay alrededor de ello, conceptos como género, como cultura machista, qué es eso, cómo lo vemos o cómo se invisibiliza, perdón. También ya después llegaremos a la parte de feminicidio, veremos algunas estadísticas como muy a grandes rasgos, pero también iremos como a un punto importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer o a qué aspiramos? Dentro de la presentación, dentro de lo que yo vaya explicando, y así voy a ir haciendo preguntas, así que siéntanse libres de escribir en el chat, o de tomar el micrófono, ¿vale? Abrirlo y contestar abiertamente, no hay ningún problema. Ok, bueno, primero pues partimos de que el machismo, ¿no?, es una ideología, ¿vale? No, es una ideología que está llena, o es un conjunto también, ¿no?, de actitudes, de conductas manifiestas, encubiertas también, y de prácticas sociales que venimos realizando desde hace muchísimos años, ¿no?, pero que cambian, van cambiando de acuerdo al contexto tanto histórico, político, ambiental, en el que se vaya desenvolviendo. No siempre tiene las mismas manifestaciones, ¿no? Surge como una ideología que fomenta, por así decirlo, ¿no?, o fomenta, ¿no?, la supremacía del hombre sobre la mujer. Ajá, ahora yo diría que más que ese concepto de supremacía del hombre sobre la mujer es más de unión, ¿no? De unión de hombres, ¿no?, con este tipo de ideología en contra, ¿no?, de lo que es ahora feminismo o de conductas contrarias, ¿no? Que todas estas conductas, actitudes, ideologías, creencias son aprendidas, ¿no? Todas esas prácticas sociales son aprendidas. Ningún ser humano nace siendo machista, ¿no? Nace en un entorno machista, ¿no?, en un contexto social que promueve ese tipo de comportamientos, los promueve en el sentido de que da ejemplos, ajá, refuerza o premia positivamente cuando se tiene algún comportamiento de este tipo, ajá, y refuerza negativamente, ¿no?, tratando de evitar aquellas conductas que no tengan que ver con ello, ¿no?, con este favorecimiento, entre comillas, ¿no?, del privilegio de los derechos o las libertades de los hombres sobre los de las mujeres. Ajá. Entonces, al ser aprendidos, no existe como tal la parte de desaprender, sino de reaprender otro tipo de comportamientos. No es una enfermedad, no es algo genético, no, para nada, ¿no? Es algo aprendido. Entonces, es algo así que está muy constante en todos lados, que no termina ni de irse termina de hacerse fuerte en algunas zonas, ¿no? Pero sí que es una lucha contraria, ¿no? Una lucha constante, perdón, ¿no? Porque porque sus consecuencias últimas, ¿vale? Ya son muy devastadoras en determinadas culturas, ¿no?, en determinados contextos sociales. Dentro del machismo cabe resaltar que el concepto de género también es muy importante, destacar que es una construcción social y que el género parte de la diferencia biológica, ¿no? Es decir, se le asigna un género a una persona que ha nacido por el simple hecho de tener pene o no. Ajá. Entonces se nombra como hombres o mujeres dependiendo de los genitales con los que haya nacido. Ajá. Posteriormente empieza a manifestar expectativas diferentes, si es así, o semejantes a las de su mismo género, y determinan, ¿no?, o limitan la libertad de sus derechos, de expresiones sociales, de sus conductas, de sus actitudes, a través de eso, ¿no?, de lo que su contexto inmediato, ya sea familiar, social, escolar, vaya moldeando, no vaya mostrándole como ejemplos, vaya tanto mostrándole como ejemplos como reforzando lo que está bien aquí decir o hacer,
y lo que no, ¿no? Eso no es de hombres o eso no es de mujeres, ¿no? Entonces vamos moldeando, vamos dándole forma a esa persona con el género que se le ha asignado, ¿no? Al nacer por sus características biológicas básicamente. Históricamente han cambiado las actitudes, las conductas, las prácticas sociales, las creencias de cómo es una mujer o cómo es o cómo debe ser, ¿no? Un hombre. Entonces, ahora mismo no vemos esas filas, ¿no? De la imagen que vemos a la izquierda, con mujeres, con canastos, yendo a hacer compras o yendo a dejar lunch o ese tipo de cosas. A lo mejor no lo vemos así, pero sí que vemos otras cosas, ¿no? Algo más adaptado a nuestra sociedad, ¿no? Actual sería un poco más la imagen de la derecha. Bueno, yo la veo a la derecha, no sé, la que se ve a color, no sé de qué lado la ven ustedes. Actualmente se ha cambiado en forma, pero no en función, ¿no? Es decir, vamos cambiando nuestros comportamientos, pero en fondo, en función, son lo mismo, ¿no? Es decir, en esta imagen, por ejemplo, de la derecha, se ve a dos hombres mirando a una mujer, ¿no? Podría pensarse que están valorando, enjuiciando sus características físicas, ¿no? Y eso es algo que se ve muy común, ¿no? Es decir, los hombres, por ser hombres, por tener ese género, por tener pene, básicamente pueden emitir ese juicio, ¿no? Esos juicios sobre, en este caso, los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sobre sus comportamientos, ¿no? Y no está mal, no está visto mal en determinados contextos sociales, en la mayoría, ¿no? Ya últimamente, claro que sí, está más castigado, ¿no? Pero no en todo, sigue predominando esa parte, ¿no? No está mal que vayas por la calle y te vean siendo mujer de arriba abajo, ¿no? Y hagan un comentario sobre tu cuerpo, ¿no? O sobre los deseos que tienen sobre ti, o sobre tu persona, sobre tu cuerpo, ¿no? Y no está mal, cambia, ¿no? Que se siguen manteniendo o que siguen perdurando otro tipo de comportamientos como de que las mujeres, por ejemplo, van al mercado a hacer la compra, van a hacer, bueno, yo tengo todavía muchas palabras que en México usamos mucho y que a lo mejor allá no se entienden, si es así me dicen porfa, ¿vale? Bueno, les decía, ¿no? Que el rol de las mujeres todavía, ¿no? Es muy, muy predominante en el sentido de los quehaceres de la casa, ¿no? Y no nos damos cuenta, es muy pasiva, ¿no? Es muy sutil ese tipo de comportamiento, ¿no? Está muy, muy normalizado y realmente pueden pasar como desapercibidos, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Otro concepto importante es el patriarcado, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? ¿Cómo es visto? ¿Qué características tiene? Pues sobre todo también es una ideología que promueve, ¿no? Valores como hacia los hombres como fuerza, poder, exigencia sobre las mujeres. Ajá, tanto en el ámbito sexual, de pareja, autoritario en el sentido de padres a hijas, de jefe a subordinadas, de autoridades, por ejemplo, que tenemos la mayoría, siguen siendo varones, ¿no? Siguen siendo hombres los que ocupan cargos públicos. Cada vez hay más mujeres, eso es verdad, pero sigue predominando la presencia varonil, ¿no? Y de exigencia, ¿no? Sobre las mujeres, de hacer o pedir cosas que el rol de hombre, ¿no? Que les asigna su género, pues no está dispuesto a hacer, ¿no? No es que no puedan, es que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Como a lavar los trastes, como a servirse el plato de comida, ¿no? Ese tipo de cosas. También fomenta esta parte de competencia entre los mismos hombres, ¿no? Rivalidad e imposición. También suele ser a veces muy sutil, ¿no? Como el hecho de competir por tener propiedades a lo mejor mejores que el otro, o puestos mejores que el otro, o no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Promover la competencia entre las personas del mismo género, en este caso hombres. Y por el otro lado, la parte afectivo, emocional, devaluadas en los varones, ¿no? No está, bueno, sí que cada vez más se valora en determinadas zonas, sobre todo en las urbanas, urbanos, sí, pero no, no es la constante, ¿no?
Sí que hay mucho recato en cuanto a demostrar afecto, a demostrar afecto no solo a personas como sus parejas, ¿no? Sino a hijos, ¿no? A amigos, o eso, ¿no? Demostraciones de afectos como tal, ¿no? Muy explícitas. Que luego dicen, no, pues lo demuestro de esta forma, ¿no? Dejando en paz a mi amigo, no molestándolo. Pero realmente, por ejemplo, expresiones como llorar, como sentirse mal o tener miedo, en los hombres son muy suprimidas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Ponen una barrera increíble y es también fruto de ello, ¿no? Del rol que se nos asigna y que asumimos que debemos cumplir, ¿vale? Hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran ustedes agregar? Aquí vamos a hacer una especie de preguntas, ¿vale? Y ustedes van a ir contestándome. Por lo menos háganse a la idea de una familia tradicional, ¿vale? Yo no sé si ustedes vivan en una familia tradicional, muy probablemente vivan con roomies, como me platicaban hace un rato, o vivan solas o solos. Lo que quiero es que ustedes tengan en la idea, en la cabeza, una idea de una familia tradicional, ¿vale? De padres e hijos, a lo mejor, y vamos a ir contestando estas preguntas. Puede ser a lo mejor mi familia inmediata, de la que yo salí y dejé, mis padres y mis hermanos, o no sé, a lo mejor la familia que tengo más cercana, mis vecinos, que yo los veo a diario, no sé, ustedes piensen en una familia, ¿vale? Tradicional. ¿Quién es la última persona, ¿no? Que se sienta en la mesa? O ese recuerdo que ustedes tengan. ¿Quién sería? Y quien pueda escribir en el chat en qué familia están pensando, ¿vale? Una cercana. A mí se me ocurre, por ejemplo, la familia de mi hermana, ¿no? Es pequeña, tienen un hijo y son mi hermana y su pareja. Es una pareja joven, y, pero yo la concibo como tradicional, ¿no? Dice, en mi propia familia es mi madre, ¿vale? En mi familia es siempre mi madre. Gracias, María, Cristina. En mi familia suele ser mi abuela y ahora que no está, es mi madre. Vale. Uh-huh. Eh, pues sí, ¿no? Eso suele ser así. Si alguien ha pensado en su padre, en su hermano, pues también que nos lo diga. No está mal, ¿vale? También quisiera que pensaran, ahora en esa misma familia, quién limpia el baño de la casa. ¿Quién lo suele limpiar? En esa familia que ustedes han pensado. ¿Tu madre o tú? Dice Cristina. Mi madre, dice Mayra. Ajá. ¿Quién más? Carmen, mi madre, mi hermana o yo. María de los Ángeles, mi madre. Andrea, mi hermano. Vale. Ok. Sigue, aunque ya hay presencia, ¿no? De una persona masculina. Todos menos mi padre. Sí que predomina, ¿no? La parte de las mujeres haciendo cosas para todos, ¿no? Ahora en esta pregunta, ¿quién o quiénes organizan los festejos familiares? En esa familia, si la han visto hacer festejos familiares, ¿quiénes suelen organizarlos? Las mujeres, los hombres, mi mamá o los papás, mi madre, ajá. Mayra, gracias. ¿Qué más? Andrea, María Ángeles, Patricia dice mi padre, Cristina dice mi padre propone, pero mi madre hace todo. Antonio y Nerea, mi madre. Uh-huh. Vale. Luis, tú también puedes participar, ¿eh? Por favor. Ok. Sí, ¿no? Generalmente en la familia que yo estoy pensando que es la mía, de cuando vivía, ¿no? Acá, solíamos ser las mujeres. Muy de los hombres podrían tener la iniciativa o no, pero independientemente de eso, eran las mujeres quienes se hacen cargo, ¿no? De contactar, de organizar, de quedar, enviar invitaciones, toda la parte logística, casi siempre la llevábamos a cabo. Vale, siguiente pregunta. En casa, ¿quién sabe dónde está el termómetro? Todos, solo algunas personas.
¿Quién en esa familia, en la casa de esa familia, sabe dónde está el termómetro? Mi madre. Mi madre, dice Carmen, María de los Ángeles. ¿Quién más? Todos en mi casa, ok. ¿Alguien más? Diría que todas menos mi padre. Ok. Todos, dice Patricia. Todos y abuela, dice Antonio y Nerea. Ah, vale. Antonio dice todos y a lo mejor Nerea dice su abuelita. Ok. Sí, vale. Sí, ¿no? Generalmente también eso pasa. Cuando no hay, por ejemplo, un lugar específico que haya un botiquín como tal y que hayamos pasado por una emergencia, a menos que no haya una experiencia previa de contacto con ello en el que hayamos estado solos, es difícil, ¿no? Que se suela tener la noción de quién es, dónde está, perdón, el termómetro, ¿no? En casa. O cosas más específicas, ¿no? Como el costurero para pegar un botón, remendarlo, o cosas como, no sé, la cinta aislante o la cinta, ¿no? Cosas de ese tipo que suelen, por los quehaceres diarios, suelen utilizarlo por quien haga los quehaceres, ¿no? Generalmente, pues son las tareas que se han delegado a mujeres. Siguiente pregunta. Dice, si mamá se enferma, ¿quién cocina? ¿Quién cocina en casa? ¿O qué pasa, no? ¿Qué se come ese día en casa? ¿O cómo resuelven esa parte de hacerla, de tener comida en casa para todos? Mi madre nunca enferma mágicamente. Bueno, a lo mejor no, mágicamente me suena a no lo dice, ¿no? O aunque esté enferma, cocina, ¿no? El resto, dice Carmen, Antonio dice yo, Antonio y Nerea, Mayra dice si estamos, mi hermana o yo cocinamos nosotras, si no, se compra comida hecha, ¿vale? Cristina dice mi padre, y Carmen dice cocinamos todos o pedimos algo para traer, ¿no? Pero fíjense, ¿no? En estas respuestas nunca nadie dijo, bueno, aquí dice todos la abuela, nunca nadie dijo, cocina siempre mi padre, ¿no? Que mi madre enferme, pues no pasa nada, ¿no? Cocina mi padre, o cocina mi hermano, o nos turnamos la parte de cocinar, ¿no? Cada día, ¿no? Se asume que mujeres tienen que cocinar, ¿no? Sean madres, sean hijas, deben de proveer ese servicio, ¿no? Es que esa no era la pregunta que se ha hecho, dice Carmen. A ver, la pregunta dice, si mamá se enferma, ¿quién cocina? ¿No? Sí, exactamente, porque está pensada o está planteada en una familia pues tradicional, ¿no? Con mamá, papá, a lo mejor hijo, hijos o hijas. Sí, ¿no? Pero estamos pensando, bueno, estoy hablando también en otros casos, en otros ejemplos que podría darse, ¿vale? ¿Quién más? ¿Qué otra pregunta dice? ¿Quién se ocupa de prevenir el embarazo? En esa familia que ustedes pensaron, ¿quién se ocupa de prevenir el embarazo? ¿No? Con cualquiera de los métodos que hay. ¿Quién es? Si no lo saben, a lo mejor, ¿quién es más probable? Ajá. Ambos, dice Mayra, Andrea, ambos, Cristina, los dos. Ajá, ¿quién más? Ok, podemos decir ambos y decir, por ejemplo, pues él, por ejemplo, compra las pastillas anticonceptivas, ¿no? Y ella se las toma, ¿no? Ahí, ¿quién dirían ustedes? Son los dos los que se están encargando. ¿Qué parte Andrea dice no? Cristina los dos, ajá. ¿Cómo sería allí? Las consecuencias de las pastillas es solo para la mujer. Así es. Va un poquillo más enfocado en eso, ¿no? A lo mejor el uso de preservativo pues no tiene mayor implicación, ¿no? Ni biológica ni económica por parte de alguno de los dos. Pero sí otros métodos como lo son los anticonceptivos tomados, inyectados, o los parches, ¿no? O el ligamiento de trompas,
o la vasectomía, ¿no? Para los hombres, pero sí que hay muchísima más variedad de métodos anticonceptivos en las que la carga la lleva la mujer, ¿no? Entonces, aunque no lo quieran, es mucho más probable que se inclinen por alguno de ellos, que son los más promovidos, de las opciones más inmediatas que hay, ¿no? Y la que sigue dice, ¿quién se encarga de cuidar a las personas mayores? En este caso pueden ser los abuelos que tengan, ajá, o aunque los visiten, ¿no? O a lo mejor hay quienes viven allí, ¿quién se encarga, no? Si vive la abuelita paterna en casa o cuando la van a visitar, ¿qué pasa ahí, no? ¿Quiénes están ahí alrededor? Mi madre también, dice Antonio y Nerea. Mayra, mi madre. Ok. ¿Quién más? María Ángeles dice mi madre. ¿Alguien más? Yo he visto, por ejemplo, encargarse de eso a mis tías, ¿no? Abuelas, tías. Los padres se encargan del cuidado, pero en la parte económica, ¿no? De aportar. A ver, en mi caso, ¿vale? La familia que yo estoy pensando. De aportar económicamente, pero de darle el cuidado como tal, de estar ahí presente físicamente, sí que he visto mucho más a la presencia de mujeres, ¿no? Siempre mujeres, dice Patricia. Cristina dice mi madre. Vale. Sí, eso suele pasar, ¿no? Y lo asumimos como, pues, es lo que hay, así debe ser. Por ser mujer, pues te toca encargarte de hacer la compra, organizar lo que haya que hacer. Aquí hay otra que también está buena, ¿no? Porque la única comida que se aplaude es el asado, como lo llaman en el sur de América, la barbecue, como lo llaman en España, o la parrillada, como lo llamamos aquí en México, ¿no? Porque, ¿no? Es de lo que más se suele hacer algarabía, ¿no? Tomar fotos y decir ya está listo. En cambio, en otro tipo de reuniones en las que hay otro tipo de platillos, pues uno llega, se sienta o se sirve y ya está, ¿no? ¿Qué creen que hay ahí, ¿no? Las que suelen hacer los hombres, ¿no? Casi siempre está la presencia masculina. ¿Por qué? Ni idea, pero desde hace mucho, ¿no? Está como esa costumbre, práctica social, ¿no? Repetida de que los hombres ponen, pues, el asado, encienden la parrilla y no implica demasiado, pero son los que lo hacen, ¿no? Y generalmente se suele hacer, ¿no? Más algarabía de ello. Cierto, suelen participar más los hombres, al menos en nuestro caso incluso, ahí limpian todas las mujeres, pero se lleva el reconocimiento del cocinero, ¿no? A quien estuvo allí. Totalmente de acuerdo, dice Cristina. Sí, ¿no? Y es algo que lo asumimos como muy común, ¿no? No hacemos una diferencia, ¿no? De, bueno, pues un asado, pero ¿qué implica? Pues poner el carbón y hacer la carne y ya están. Y es de lo que más algarabía se hace, pero de lo demás suele como importar más otras cosas, como el descorcho del vino, o la reunión como tal, o la tarta que llegó, ¿no? Pero no se hace tanta algarabía alrededor de la cocina, donde están cocinando mujeres. Eso sí que no suele pasar tanto. Ahora, necesito 5 participantes que puedan activar su micro para que puedan participar, ¿vale? ¿Quién dice yo? Nosotros podemos los dos. Vale, nosotros sí. Vale. Antonio y Nerea, ¿no? Sí, sí, ¿se oye? Sí, se oye perfecto. Ok, ¿quién más? Yo también puedo, dice María Ángeles. Gracias, María Ángeles. ¿Quién más? Otras 3 personas. Yo también puedo. Soy Cristina. Gracias, Cristina. Antonio y Nerea, Cristina y María Ángeles, nos falta una. ¿Alguien por allí? Yo mismo.
Tú eres... Carmen. Ah, gracias, Carmen. Vale. Les voy a pedir a ustedes 5 que nos digan, que piensen en una afirmación, un enunciado machista, ¿no? Bueno, más bien en un enunciado. Y los demás en el chat nos van a decir si es machista o no. Si puede serlo, si suena confuso, por qué creen que sí o por qué no. Solamente piensen en ello, ¿no? Una frase, en una afirmación, en un enunciado que pueda parecer o que lo sea, ¿no? Machista. Y nos la van a decir a todos acá en el micrófono y los demás nos dirán, ¿no? Nos tendrán que decir si sí es o no es, ¿vale? ¿Alguien ya lo tiene? Ahí. ¿Ya? A eso es. Así, si los demás quieren poner el vídeo, pues mejor y ya nos vemos todos. Pues sí. Vale, Antonio, Así lo Nerea, estamos viendo. María Ángeles, Andrea y Carmen, ¿no? Ya está. Gracias, María Ángeles. ¿Alguna de ustedes? Porque si lo es, si quieren activar su micro, está bien. También por el chat lo pueden decir, como ustedes gusten. Yo creo que sí es una frase machista porque de alguna manera se está invalidando las emociones del otro. Ajá. Muy bien, gracias. ¿Quién habló? Perdón. Andrea. Gracias, Andrea. María Ángeles, tú tienes que estar aquí para decirnos. Aquí la respuesta la tienes tú. Es que, joder, que pongo la cámara y no me veo. Estoy un poco, no sé, pues sí, justo pienso eso, que muchas veces las mujeres pues se nos da pie a expresar lo que necesitamos, lo que queremos, porque se nos educa mucho en complacer, en cuidar a los demás. Y cuando por un día se nos ocurre quejarnos porque llevamos muchas cosas encima, pues que somos una exagerada. Y sí me parece machista. Vale. Gracias, María Ángeles. ¿Quién más? Nerea, Antonio. ¿Están por allí? Yo tengo uno, pero no es una frase exactamente. Es que un día, por ejemplo, recuerdo que estábamos haciendo una comida familiar y, bueno, y se pusieron a recoger la mesa y demás mis tías y mi abuela, y mi padre pues fue a la cocina pues a ayudar. Y mis tías le dijeron a mi padre, oye, ¿qué haces tú aquí? Anda, vete al salón, no hace falta que estés tú aquí, ¿no? Y bueno, pues como que todas estábamos ayudando y él, que era el único hombre, pues como que le echaron, ¿no? Como que le dijeron, ¿qué hacen aquí? Y es curioso, ¿no? Que a él se lo digan, pero a las demás pues no, nada. Ya. A cualquier otra mujer, ¿no? Hija, sobrina, hermana. Y lo curioso de esto es que fueron mujeres las que se lo dijeron, entonces como... Ya. No estamos exentas, ¿no? De fomentarlo también. Recordemos que no es... nuestros genitales no definen, ¿no? Si vamos a ser machistas o no. Es nuestro contexto, ¿no? Inmediato. Entonces, tenemos una historia de aprendizaje entera allí. Es como, es lo que hay, ¿no? Así es. Esto funciona así o nos ha funcionado así. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora, ¿no? Muy bien, gracias, Nerea. ¿Alguien más? Bueno, perdón, ya ni dimos pie a que alguien dijera si eso no es. Y aquí nos estamos platicando, lo siento. Antonio, Carmen, Andrea. Sí, una frase también, o un enunciado, no sé. ¿Para qué voy a usar preservativo? ¿Tú no me tienes confianza? ¿Qué dicen de esa frase? ¿Es machista o no? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Quién habló, perdón? Mi nombre es Andrea. Gracias, Andrea. ¿Qué dicen los demás? Esa frase de que nos acaba de decir Andrea, ¿por qué podría ser machista o por qué no? Más o menos esa frase me suena machista, pero más que machista, egoísta, la verdad. Ok, ¿por qué? Vale, ¿por qué? Porque eso solo está pensando en su placer. Claro, no se preocupa por la otra persona ni piensa en las consecuencias que le puede traer a la mujer.
que son muy Ujú. diferentes a las del hombre. Ya, ya. Para los dos pueden ser negativas en el sentido de contagios, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual. Pero la mujer además tiene la carga de poder quedar embarazada, ¿no? Sin consentimiento a lo mejor, o con consentimiento, pero la consecuencia es muy diferente, Y es que tanto físicamente como de socialmente. Ajá. yo pienso que además de egoísta, también lo que demuestra una falta de responsabilidad por la persona. Ujú. Entonces, Así es. lo que más que machista sería egoísta e inmaduro. Ya, ¿no? Falta de responsabilidad de lo que implica tener una relación sexual, ¿no? Sí. Vale. Gracias, gracias, Andrea. ¿Quién más? ¿Quién nos queda? Yo iba a decir Antonio y, la que se ¿vale? me ocurrió y era que utilizar el argumento de los niños limpian peor que las niñas o no saben limpiar porque son más movidos y utilizar eso como argumento para que solo limpien las hijas de la casa y no los hijos. Ujú. Así es, ¿no? Que ellas saben más, ¿no? O lo hacen mejor. Exactamente. ¿Quién habló, perdón? Carmen, Ah, gracias, Carmen. Así es, Carmen, muchas gracias. ¿Y quién nos falta? ¿Antonio? Sí, yo había pensado una situación muy típica cuando se está jugando videojuegos de equipo y entra una chica, porque no suele haber, por porcentaje, jugamos mucho más chicos. Y automáticamente se le asigna el rol más fácil o el de soporte de los personajes principales. Ya, claro que sí. ¿Por qué dirías que es machista? Pues porque se está asumiendo directamente que no va a saber jugar. Claro, que no es competente. Sí, que está Que ahí no para tiene... que el resto juegue. Sí, como que los videojuegos son cosas de chicos, por así decirlo. La diversión, en general. o que no tiene habilidades suficientes para desempeñar un mejor rol en el juego, ¿no? ¿Sería así? Vale. Sí, es así, ¿no? Aunque del otro lado también se diga es que lo estamos cuidando, ¿no? Porque, pues para que no pierda tan rápido a lo mejor, ¿no? Que no salga del juego tan rápido y le cuidamos. Pero es algo súper machista, ¿no? Que cómo voy a aprender si no tengo la oportunidad de desempeñar un papel tan, a lo mejor más relevante que el que me asignan, ¿no? Eso en los videojuegos, en la casa, en los cargos públicos, en la ciencia, en el ejercicio de la profesión. Esto pasa en todos lados. Gracias, Antonio. ¿Alguien más que quiera comentar acerca de la situación que nos explicó Antonio? Yo tengo otra, ¿vale? Como por ejemplo cuando alguien en casa le dice, un hombre le dice a su esposo o su pareja, le dice a la mujer, ¿no? Pero querías que te ayudara en la cocina, ¿por qué no me dijiste, no? Yo lo hubiera hecho. Eso, a ver, ¿por qué sería machista? Si él está dispuesto a apoyarle, a ayudar en los quehaceres de la casa, pero ¿por qué se diría que es machista o no? Porque se supone que no tiene que ayudar, sino que son tareas compartidas por ambos. Uh-huh. ¿Y lo han escuchado ustedes? ¿O algo similar? Muchísimo. Sí, sí, o decir, bueno, mi marido es muy bueno porque me ayuda en casa. Como si ya damos por hecho que el papel de la mujer es hacer las cosas de casa. Si te ayudan, pues qué suerte tienes, ¿no? Ya, ¿no? O es muy buen padre porque me ayuda con los niños, ¿no? O le ayuda, o porque juega con ellos. Esta parte, ¿no? Y se premia, ¿no? Se destaca esa parte de eh, las habilidades que tiene una mujer sobre las que tiene un hombre, ¿no? En este caso, el que lo haga alguien con pene tiene muchísimo más valor, ¿no? Que alguien que no. Entonces, se le da esa carga, ese premio, ese favoritismo en cuanto a los roles o las actitudes prácticas que se supone que deberían de hacer las personas que no tienen pene, ¿no? Básicamente.
¿Alguien tiene otro? ¿Algún otro ejemplo que nos quiera dar, compartir o nos seguimos? ¿No? Vale, entonces voy a compartir. ¿Qué tan normalizada está, ¿no?, la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres y por qué, ¿no?